La Biblia en un año. Día 155. Segundo libro de Reyes. Atalía y Joás en el trono de Judá. Reinado de Atalía en Judá. Atalía, madre de Ocosías, al ver que su hijo había muerto, se dispuso a exterminar a toda la descendencia real. Pero Jehoseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sustrajo, junto con su nodriza, de entre los hijos del rey a los que iban a dar muerte, llevándolo a la sala de las camas. Así fue ocultado a los ojos de Atalía, y no lo mataron. Estuvo 6 años escondido con ella en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. Unción de Joás como rey de Judá. Al 7º año, Jehoiada envió a buscar a los jefes de 100 de los carios y de las guardias, les mandó venir junto a él, al templo del Señor, e hizo un pacto con ellos tomándoles juramento en el templo del Señor. Después les mostró al hijo del rey, y les dio instrucciones diciendo: Esto es lo que van a hacer. 1/3 de ustedes irá el sábado a montar guardia en el palacio del rey, otro tercio en la puerta del sur, y el tercio restante en la puerta de detrás de las guardias. Harán guardia a la casa por turnos. 2 grupos de ustedes, es decir, todos los que salen el sábado, montarán guardia en el templo del Señor alrededor del rey. Rodearán estrechamente al rey empuñando cada uno sus armas, y quien intente traspasar las filas, que muera. Acompañarán al rey al salir y al entrar. Los jefes de 100 actuaron tal como ordenó el sacerdote Jehoiada. Cada uno se llevó a sus hombres, los que entraban y salían de servicio el sábado, y vinieron a donde estaba el sacerdote Jehoiada. El sacerdote entregó a los jefes de 100 las lanzas y los escudos del rey David que estaban en el templo del Señor. Después, empuñando cada uno sus armas, se colocaron las guardias desde el extremo derecho del templo hasta el extremo izquierdo, frente al altar y frente al templo, rodeando al rey. Entonces el sacerdote hizo salir al hijo del rey y le puso la corona y el testimonio, le proclamaron rey y le ungieron. Luego aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Muerte de Atalía. Cuando Atalía oyó las voces de la guardia y del pueblo, se acercó a la gente que estaba en el templo del Señor, y vio al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre, y junto a él, a los jefes y a las trompetas, y a todo el pueblo llano entusiasmado, que hacía sonar las trompetas. Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: Traición, traición. Entonces el sacerdote Jehoiada ordenó a los jefes de 100 que controlaban el ejército: Sáquenla de entre las filas, y el que vaya tras ella, que muera a espada. Pues dijo el sacerdote: Que no muera en el templo del Señor. Le echaron mano y cuando era conducida por el camino de la entrada de los caballos al palacio real, allí le dieron muerte. Renovación de la alianza y eliminación del baalismo. Jehoiada estableció una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, para que fuera pueblo del Señor, y entre el rey y el pueblo. Después todo el pueblo llano entró en el templo de Baal y lo destruyó. Hicieron completamente pedazos el altar y las imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. A continuación el sacerdote Jehoiada puso guardianes ante el templo del Señor. Entronización de Joás. Luego se llevó a los jefes de 100, a los carios, a las patrullas de guardia y a todo el pueblo llano, y bajaron al rey desde el templo del Señor. Lo condujeron por el camino de la puerta de los guardias al palacio real, donde él se sentó en el trono real. Todo el pueblo llano se alegró y la ciudad quedó tranquila. A Atalía la habían matado a espada en el palacio real. Reinado de Joás en Judá. Reparación del templo. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar. Comenzó a reinar el año 7º de Jehú, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibías y era de Berseba. Joás hizo lo recto a los ojos del Señor durante toda su vida, pues lo había educado el sacerdote Jehoiada. Pero no desaparecieron los lugares altos, y las gentes todavía hacían sacrificios y quemaban incienso en los lugares altos. Joás dijo a los sacerdotes:
Todo el dinero que sea aportado al templo del Señor por asuntos sagrados, es decir, el dinero del transeúnte y el del pago del propio rescate, y todo el dinero que traiga a alguien voluntariamente como aportación al templo del Señor, lo recibirán los sacerdotes, cada cual de mano de sus conocidos, y repararán los desperfectos del templo en todo aquello que se encuentre estropeado. Pero el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes no habían reparado los desperfectos del templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Jehoiada y a los otros sacerdotes y les dijo: ¿Por qué no han reparado los desperfectos del templo? Ahora no se quedarán el dinero de sus conocidos, sino que lo entregarán para los desperfectos del templo. Los sacerdotes estuvieron conformes con no recibir el dinero de manos de la gente y no reparar los desperfectos del templo. El sacerdote Jehoiada tomó un arca, abrió un agujero en la cobertura y la colocó junto al altar, a la derecha según uno entra al templo del Señor. Cuando ellos veían que había mucho dinero en el arca, subía un escriba del rey con el sumo sacerdote, lo recogían y contaban el dinero que se encontraba en el templo del Señor. Luego entregaban el dinero tasado a los que realizaban las obras de las reparaciones del templo del Señor, quienes lo distribuían a los carpinteros y a los constructores que reparaban el templo del Señor, a los albañiles y a los canteros, con el fin de comprar madera y piedra de sillería para arreglar los desperfectos del templo del Señor, de manera que todo fuera destinado al templo del Señor para reparaciones. Pero con el dinero que llegaba al templo del Señor no se hacían jofainas de plata, ni cuchillos, ni trompetas, ni ningún objeto de oro o de plata del templo del Señor, porque se entregaba a los que realizaban las obras y con él reparaban el templo del Señor. A los hombres en cuyas manos se entregaba el dinero para darlo a los que realizaban las obras no se les pedía cuenta porque se confiaba en ellos. El dinero de la expiación de la culpa y el de la expiación del pecado no se entregaba al templo del Señor, sino que era para los sacerdotes. Reveses y final trágico de Joás. En aquel tiempo Hazael, rey de Siria, subió a hacer la guerra contra Gat y la conquistó. Después se propuso subir contra Jerusalén. Entonces Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que habían consagrado sus antepasados Josafat, Joram y Ocosías, reyes de Judá, y los que él mismo había consagrado, con todo el oro que pudo encontrarse en los tesoros del templo y del palacio real, y envió todo aquello a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Jerusalén. El resto de los hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus siervos se sublevaron, tramaron una conspiración y mataron a Joás en Bet Miló, en la bajada a Silá. Sus siervos Josabad, hijo de Simat, y Jehozabad, hijo de Somer, lo hirieron y mataron. Después lo enterraron con sus padres en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Amasías. Salmo 149. Alabanza al Señor por haber exaltado a su pueblo. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo, esté su alabanza en la asamblea de los fieles. Alégrese Israel en su hacedor, exulten en su rey los hijos de Sión. Alaben su nombre con danzas, que le entonen salmos con panderos y cítaras. Porque el Señor se deleita en su pueblo, y engalana a los humildes con la salvación. Regocíjense los fieles en la gloria, griten de alegría desde sus lechos, con gritos de exaltación a Dios en sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Para ejecutar la venganza a las naciones, los castigos a los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grilletes de hierro, para ejecutar en ellos la sentencia dictada, será un honor para todos sus fieles. Aleluya. Juan. Jesús revela al Padre. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando me haya marchado y les haya preparado un lugar, de nuevo vendré y los llevaré junto a mí, para que, donde yo estoy, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas,
¿cómo podremos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le respondió Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si me han conocido a mí, conocerán también a mi Padre, desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, Le contestó Jesús. ¿tanto tiempo como llevo con ustedes y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mí mismo. El Padre, que está en mí, realiza sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas porque yo voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Promesa del Espíritu Santo. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece a su lado y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, yo volveré a ustedes. Todavía un poco más y el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán. Ese día conocerán que yo estoy en el Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y yo mismo me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo. Señor, ¿y qué ha pasado para que tú te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía sino del Padre que me ha enviado. Les he hablado de todo esto estando con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todo y les recordará todas las cosas que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde. Han escuchado que les he dicho, me voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran os alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando ocurra crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe del mundo, contra mí no puede nada, pero el mundo debe conocer que amo al Padre y que obro tal y como me ordenó. Levántense, vámonos de aquí.